Muy bien, vamos a referirnos ahora a la semiología del aparato digestivo. Es una semiología muy sencilla. El abdomen comprende básicamente unas subdivisiones, ¿no?, que ustedes encontrarán en sus libros de semiología, como el epigastrio, el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, los flancos, flanco derecho, flanco izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, las fosas ilíacas, derecha e izquierda, el hipogastrio, ¿no?, y el epigastrio. Es importante saber cuáles órganos se encuentran allí, porque a veces existe una correlación anatómica entre la patología y el órgano lesionado. Por ejemplo, los pacientes que señalan con su punto aquí, me duele aquí o me duele aquí, cuando hacen me duele aquí o me duele aquí, posiblemente se están refiriendo a una úlcera duodenal, puede ser también un SEA gástrico, ¿no? Un dolor acá, ¿sí?, en la fosa ilíaca derecha, que empezó primero como un malestar en la región epigástrica y que empezó con un poquito de náuseas, de anorexia, y que posteriormente se fue pasando de aquí a acá y finalmente se localizó aquí, puede hablarnos a favor de una apendicitis, ya ustedes saben, ¿no? No es, cuando uno está enfrentado a una patología de abdomen, es indispensable, tanto en el hombre como en la mujer, en el hombre realizar el tacto rectal y en la mujer realizar el tacto genital y el rectal. Es indispensable, repito, en patologías de abdomen, en la mujer realizar el tacto rectal, el tacto vaginal, porque allí puede estar la causa de la patología, ¿sí? Un quiste de ovario, ¿no?, puede ocasionar dolores que semejan, que simulan apendicitis. La liberación de un folículo puede ocasionar, pues, dolores que simulan también apendicitis. Es indispensable que en patologías de ovario a la mujer se le realice tacto rectal y tacto genital, y al hombre tacto rectal. Muy bien. ¿Cómo hacemos, pues, para palpar un abdomen? Existen muchas maneras, pero para que no pase nada desapercibido, podemos hacer una palpación primero superficial, que es esto que estamos haciendo aquí. Palpamos todas las zonas sin dejar ninguna por palpar, y con eso nos damos cuenta, uno, si hay una masa. Lógicamente que si hay una masa tendría que ser una masa muy grande para ponerla de manifiesto con una palpación superficial, ¿no? Pero la palpación superficial nos permite también eso, ponerla de manifiesto. O dos, darnos cuenta si hay defensa de la pared abdominal. Defensa, el signo de la defensa consiste en que presiona uno y el paciente tensa un poco sus músculos. Eso no se deja tocar, no se deja tocar en la zona que uno está explorando. Esa es la defensa. Eso puede hacer alusión a un paciente muy ansioso o que en realidad, pues, está irritado el peritoneo en la zona que estamos examinando. Tal vez el signo que más habla de irritación peritoneal es el Blomberg en el apéndice, ¿no? Cuando uno palpa la región de la fosa ilíaca derecha y luego suelta, el paciente experimenta un dolor, que significa que hay irritación peritoneal. Lo mismo se puede decir para la colecistitis, ¿no? Luego, una palpación profunda le va a permitir a uno, puede ser con las dos manos, puede ser con una mano, le va a permitir a uno ver, sentir si hay masas más profundamente situadas, ¿no? No se trata de que uno con los dedos o con la uña le haga una biopsia de colon al paciente, no, ni mucho menos. Es una palpación suave, profunda, pero suave, ¿no? Muy bien. Después que hayamos hecho eso, la palpación, perdón, antes de que se me olvide, le permite a uno saber si hay onda ascítica. Cuando hay onda ascítica grande, cuando hay una ascitis bien prominente, pues basta con colocar el canto de la mano en un extremo opuesto al otro donde se está percutiendo, con los otros dos dedos de la mano opuesta, y uno ve que hay como una onda que pasa de un lado al otro, que es el agua que se mueve. En Giovanni no es el agua que se mueve, es un poco de tejido celular subcutáneo, posiblemente cerveza. Entonces, puede ser debido a eso. En presencia de ascitis, cuando uno percute la región del centro del abdomen y el paciente está en decúbito como está él, se percute un área
timpánica, es decir, de aire, mientras que en los flancos se percute un área mate. ¿Qué quiere decir? Que hay líquido. En él no se percute mate porque lógicamente él no tiene ascitis, pero es un signo que le sirve a uno para diferenciar la ascitis de un tumor sólido de ovario, por ejemplo, o de un embarazo, ¿no? Aunque ustedes no crean, el embarazo a veces amerita, junto con el quiste de ovarios, el diagnóstico diferencial con la ascitis, que no se les vaya a pasar. Bueno, entonces en una masa, ¿cierto? Yo voy a percutir mate aquí, mate acá y mate acá, si la masa es muy grande, mientras que en una ascitis se percutirá timpánico aquí, mate aquí y mate acá. En la ascitis, repito, porque el líquido se viene por pura gravedad a ocupar los flancos y deja libre la zona central. Después que uno ya ha hecho eso, va a palpar el hígado, porque lo principal en el abdomen, después de esa maniobra que hemos realizado, es palpar el hígado y el vaso. En su rotación de cirugía, ustedes adquirirán más destreza en la práctica del abdomen, sobre todo para diagnosticar a tiempo los abdómenes agudos quirúrgicos y no los abdómenes quirúrgicos y no quirúrgicos, los dolores abdominales que pueden llevar al paciente a cirugía o no llevarlo, sino simplemente a observación. Bien, para palpar el hígado empezamos por la fosa ilíaca, con esta parte del dedo que es muy sensible, y con la mano colocada así empezamos a tocar al paciente en la fosa ilíaca para palpar el hígado. Y vamos reptando lentamente, siempre haciendo este movimiento que estoy haciendo yo, ¿no? Para ver si encontramos el borde hepático cuando vamos subiendo. Entonces, repito, colocamos la mano en la fosa ilíaca. ¿Por qué en la fosa ilíaca? Porque si el hígado está de grande, si está tan grande como por aquí, y yo empiezo a tocarlo acá, no voy a poder palpar, no voy a poder establecer la diferencia. Entonces, siempre el hígado empieza a palparse desde acá, desde la fosa ilíaca. Si ustedes ven a alguien que empezó desde otro lado a palpar el hígado desde aquí, no sabe hacerlo. Entonces empezamos a palpar nuestro hígado desde aquí. Este puede ser el movimiento, ¿no? No tiene el hígado grande, tiene el hígado por debajo de su reja costal. Y para saber dónde está el borde superior del hígado, entonces empezamos a percutir desde el segundo espacio intercostal hacia abajo, hasta que nos encontremos con la submatidez o matidez hepática. Recuerden que el otro día les decía que no íbamos a hablar de submatidez, sino de matidez hepática, porque el término submatidez puede confundir. Entonces empecemos a percutir, y si ustedes ponen su atención en la percusión, lograrán evidenciar el momento en que cambia el sonido del pulmón al sonido mate del hígado. El sonido del pulmón es un sonido que, les repito, no es timpánico, porque timpánico es aquí, en la cámara de Trauch. Esto es hiperresonante, el pulmón es hiperresonante, escúchenlo. Este sonido es evidentemente diferente al de arriba. Vuelvo y se los hago. Todavía hay pulmón aquí. Aquí también hay pulmón. Y ahí ya empezó la matidez cardíaca. Entonces, la matidez hepática. La matidez hepática empieza generalmente en el quinto o sexto espacio intercostal. ¿Cómo sé yo que este es el quinto? Otra vez el ángulo de Luis. Ángulo de Luis. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, el hígado de Giovanni me dirá esto, 12 centímetros, que es lo usual, 12 centímetros, ¿no? Uno nunca dice, y encontré una hepatomegalia de 3 centímetros por debajo del reborde costal. No, porque eso puede no ser hepatomegalia. Eso puede ser simplemente un paciente enfisematoso en quien el hemidiafragma se aplanó e impulsó el hígado hacia abajo, lo descendió. Eso puede ser un hígado descendido. De modo que uno debe decir, encontré una hepatomegalia de 20 centímetros, o de 15 centímetros, o de 18 centímetros. Pero uno no debe decir, hígado 4 centímetros por debajo de la reja costal.
Pero uno puede decir hígado 4 centímetros por debajo de la reja costal, pero uno no sabe si ese hígado está descendido o es un hígado que está grande. En cambio, si yo digo hígado de 20 centímetros, sé que está grande, porque 20 centímetros no debe medir el hígado debe medir 12. Entonces, ya pasaré a analizar, si encuentro el hígado grande, cuáles son las causas de hepatomegalia. Si Giovanni tuviera el hígado por aquí, vamos a suponer que mi mano es el borde del hígado. Si Giovanni tuviera su mano por aquí, y voy a explorarlo, voy subiendo, y cuando yo llegue aquí me tropezaré con el borde hepático. Entonces lo delimitaré, lo tocaré, lo delimitaré, y allí hago una raya. Luego percuto y veo dónde empieza la matidez, y desde donde empieza la matidez hasta donde encontré el borde hepático, mido. Digo 30 centímetros, entonces tiene una hepatomegalia de 30 centímetros. Y el vaso, ¿cómo se palpa el vaso? El vaso, a diferencia del hígado, no crece así para abajo, el vaso crece oblicuamente. Entonces, para palpar el vaso, yo le pido al paciente que adopte un decúbito lateral, por favor, doble su pierna para que quede cómodo. Todo esto se lo digo al paciente, y se pone esta mano en la cabeza. Esta es la técnica semiológica depurada de palpación de un vaso. Así se debe palpar un vaso. La mano izquierda del examinador se apoya en la reja costal para tener un punto de apoyo. Yo voy a empujarlo de él allá hacia allá para que la cámara me pueda coger el movimiento mío, y en forma oblicua voy subiendo mi mano hasta encontrar el polo del vaso, porque si el vaso está aquí, esta es la localización normal del vaso, ¿no? Si el vaso está aquí, cuando crece, crecerá hacia abajo en forma oblicua. Entonces yo me tengo que venir desde acá, haciendo lo mismo que con el hígado, pero en forma oblicua, hasta encontrar, si yo encuentro el polo, algo que me parece que sea el polo esplénico inferior, entonces yo le digo al paciente, respire profundo. Al respirar profundo, mi diafragma bajará el vaso más y me permitirá que la punta del vaso pegue contra esto. Esta es la forma de palpar el vaso. Muy bien. Ya lo que nos resta es saber cuáles son las causas de hepatomegalia y cuáles son las causas de esplenomegalia y cuáles las de ascitis. Entonces, tenemos aquí las causas de hepatomegalia y las causas de esplenomegalia. No están todas, están tal vez las más importantes. Si ustedes han examinado un abdomen en la forma en que les he dicho y encuentran una hepatomegalia, solo es que recuerden las causas o recuerden las de esplenomegalia y llegarán a un diagnóstico. No hay ningún problema, ¿no? Causa número 1 de hepatomegalia, la causa más frecuente, la falla cardíaca congestiva. Y ya yo les expliqué por qué. De modo que repasen ustedes su fisiopatología de por qué la falla cardíaca produce hepatomegalia. Otra causa de hepatomegalia en nuestro medio, importante, el paludismo y el absceso hepático. Las leucemias y los linfomas. Estas son causas diarias de hepatomegalia. Entonces, si yo tengo un paciente con hepatomegalia y ese señor me viene con edema y con disnea, yo no voy a pensar que tiene un absceso hepático amibiano. Probablemente el primer diagnóstico es falla cardíaca. Lo mismo que si me dice que hace 15 días empezó con una fiebrecita que le da todos los días por la tardecita y se le quitaron las ganas de comer y ha notado que los ojos están un poquito amarillos, pues probablemente es un absceso hepático. Si me dice, y yo le encuentro un hígado grande y me dice que estuvo allá en el reinado del Llano, pues probablemente un paludismo, máximo si le encuentro también esplenomegalia. Si a ese paciente antes de examinarle el abdomen yo le he tocado como le debo tocar el cuello y le encuentro unas masas grandes en cuello, ¿no? Entonces le encuentro unas adenopatías y le encuentro un hígado grande y un vaso grande, probablemente es una leucosis o un linfoma, ¿no? Lo mismo es válido para acá. Entonces, en esplenomegalia, las causas más importantes son paludismo, anemias hemolíticas, leucosis o leucemia, que es lo mismo, linfoma y la hipertensión portal. Porque de hipertensión portal, habíamos dicho el otro día que aquí estaba la aurícula, la cava inferior, la cava superior, la aurícula derecha, ventrículo derecho aquí con la pulmonar, y que aquí desembocaba la cava inferior, que esta cava inferior recibía las suprahepáticas, que aquí estaba el hígado, ¿no? Que venía la cava inferior, que aquí estaba el vaso, que aquí venía la vena esplénica, la mesentérica inferior, la mesentérica superior, que formaba la porta se introducía en el hígado, se capilarizaba y formaba las suprahepáticas.
sí, vamos a hablar no solamente de hipertensión portal, sino básicamente de ascitis. ¿Por qué puedo tener ascitis aquí? Ya eso lo habíamos explicado, pero vamos a hacer un recuento breve. La ascitis no es más que la presencia de agua en la cavidad peritoneal. Aquí están las ilíacas. Entonces, agua aquí en el peritoneo. ¿Por qué puede salirse el agua? Recuerden ustedes que les decía que dentro de los vasos existe una presión hidrostática que tiende a sacar el agua y una presión coloidosmótica que tiende a que no deje salir. Si me aumenta la presión hidrostática o si me disminuye la coloidosmótica, el agua sale. ¿Cuándo disminuye la coloidosmótica? Ustedes saben que la presión coloidosmótica está dada por las moléculas de albúmina que atraen a las moléculas de agua y no las dejan escapar. Si disminuyen las moléculas de albúmina, inmediatamente se disminuirá la presión coloidosmótica u oncótica, que es lo mismo, predominará la hidrostática y saldrá el agua al espacio abdominal. ¿Cómo en qué caso disminuye las albúminas? Pues en caso en que el hígado no las produzca, como en el caso de la cirrosis, como en el caso del síndrome nefrótico de cualquier etiología, paciente quemado, el paciente desnutrido. En todas estas circunstancias no habrá proteínas y al no haber proteínas, pues se saldrá el líquido acá al espacio abdominal. Y ya no que aumente la presión coloidosmótica, sino que, ya no que disminuya, perdón, la presión coloidosmótica, sino que porque aumente la presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática allí puede aumentar porque haya un taponamiento pericárdico. Recuerden que el otro día hablábamos de derrame. Derrame pericárdico significa líquido entre el pericardio y el miocardio, que sus causas básicamente aquí en Colombia son TBC y neoplasias. Esas son causas frecuentes, ¿no? Y neumonías pueden ser también. Entonces, por vecindad, como aquí quedan los pulmones, por vecindad una tuberculosis, un cáncer o una neumonía puede invadir este pericardio y hacer que se deposite líquido aquí, y al depositarse líquido eso se llama derrame pericárdico. Y el derrame pericárdico puede, al ser muy grande, ocasionar taponamiento pericárdico. El taponamiento impide que este ventrículo se contraiga, y al impedir que se dilate. Al impedir que se dilate, impide que se llene. Al impedir que se llene, pues entonces toda la sangre que iba a desembocar en él no desemboca, sino que se queda en remanente hacia abajo, y entonces aumenta la presión hidrostática de aquí, de la cava inferior. Otra situación que aumenta la presión hidrostática de la cava inferior y por el mismo mecanismo es la falla cardíaca de cualquier etiología. Y volvemos otra vez a decir que las fallas cardíacas, hasta que lo aprendan, pueden ser por hipertensión arterial, por enfermedad isquémica, por valvulopatías, por Chagas, ¿no? O por cor pulmonar. Entonces ya llevamos que el taponamiento y la falla cardíaca pueden ser causas de ascitis. Puede ser causa de ascitis también el síndrome de Buchiari, que es un síndrome raro. Consiste en obstrucción de las suprahepáticas, ¿no? Es un síndrome raro, no lo vamos a tener en cuenta porque es realmente un síndrome muy raro. La cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? La cirrosis es la proliferación del tejido hepático que termina fibrosándose, y al fibrosarse comprime los vasos de la porta. Si comprime los vasos de la porta, no deja que la porta desagüe en el hígado, digamos, y aumenta la presión hidrostática de la porta, y entonces sale agua al espacio abdominal. Las obstrucciones de la cava inferior también. ¿Por qué se puede obstruir la cava inferior? La cava inferior puede obstruirse en los pacientes con colagenosis, por ejemplo, o en los pacientes que han sufrido traumas del abdomen, o en pacientes que tienen CA de páncreas. Puede obstruirse por un trombo y entonces aumenta la presión hidrostática de ahí hacia abajo y sale agua al espacio abdominal. Finalmente, ¿no?, puede que la ascitis no sea ni por aumento de la presión hidrostática ni por disminución de la coloidosmótica, sino simplemente por una invasión, ya sea infecciosa o tumoral, de los capilares del peritoneo. ¿En qué caso habrá invasión tuberculosa de los, invasión infecciosa de los capilares del peritoneo? En los casos de tuberculosis. Los pacientes con ascitis aquí en Colombia, uno de los diagnósticos diferenciales básicos es la tuberculosis. La tuberculosis. No es lo mismo la ascitis tuberculosa que la tuberculosis intestinal. Son dos situaciones diferentes. En una, la tuberculosis está dentro del intestino, en otra, la tuberculosis está aquí en la cavidad abdominal. Como aquí hay vasos,
Si hacemos un corte de un vaso, lo vemos así, aquí hay vasos, esos vasos tienen su endotelio, es decir, sus células unidas unas con otras, ¿no? Aquí estarían los núcleos de esas células. Si la tuberculosis invade ese vaso, lo inflama y hace que estas uniones celulares se despeguen, pues entonces saldrá plasma de ese vaso hacia acá y habrá ascitis. Lo mismo pasa con los tumores. Recuerden ustedes que aquí está el útero, aquí están las trompas, aquí están los ovarios, los CA de ovarios, los CA de útero, por vecindad, por metástasis, pueden invadir estos vasos del peritoneo y hacer lo mismo, despegar estas uniones celulares y entonces saldrá líquido al espacio abdominal y se producirá ascitis. Ese sería el enfoque de un paciente con ascitis. Si ustedes tienen una ascitis, esta es la fisiopatología y tienen que hacer el diagnóstico diferencial con base en esto que hemos dicho. Esta sería la semiología o el examen del paciente en cuanto a examen abdominal se refiere. Apréndanse eso y nos queda lo que es semiología de miembros y semiología del sistema nervioso. Muy bien.